Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Se alude una y otra vez al gobierno de facto y reivindica la reconstrucción del país. El presidente Luis Arce brindó un informe de 2 horas y 20 minutos en la Asamblea Legislativa en medio de un bochorno, amagues de enfrentamientos y silbatina. Se registran enfrentamientos en 4 ciudades en el primer día de paro indefinido. Se registró enfrentamientos entre ciudadanos a favor y en contra de la movilización. Asimismo, la policía gasificó en varios puntos de bloqueo para que se levante la medida de presión. Gobierno iniciará el pago del bono Juancito Pinto a nivel nacional desde el 11 de noviembre. El pago del bono Juancito Pinto se iniciará a partir del 11 de noviembre y se prevé que el monto de 200 bolivianos beneficie a 2,3 millones de estudiantes. Decomisan 4 camiones con productos de contrabando en frontera con Perú y La Paz. Los conductores implicados no presentaron los permisos correspondientes para la internación del producto agrícola. 3 niños mueren calcinados en un incendio en Trinidad. La vivienda que se quemó era de madera. Los vecinos escucharon una fuerte explosión y se percataron del fuego. Conjuntos inician ensayos rumbo al Carnaval de Oruro 2022. Con parlantes y al ritmo de las bandas de música, conjuntos folclóricos arrancaron oficialmente sus ensayos, a menos de un mes de vivir el primer convite programado para el 5 de diciembre. Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta subedición del noticiero Nairipacha. En los siguientes minutos les estaremos presentando toda la información más relevante a nivel nacional e internacional y rápidamente nos vamos al desglose del ámbito internacional. El 20 de marzo del 2013 Nos vamos hasta España, donde la policía ha confirmado que la fuga de migrantes en el aeropuerto de Palma fue organizado por Facebook. La policía española ha confirmado la vinculación entre el grupo de Facebook marroquí Brooklyn y el desvío de un avión de Air Arabia al aeropuerto insular de La Palma, donde un falso coma diabético ayudó a que una veintena de migrantes entraran sin documentación legal. La agencia EFE ha tenido acceso al grupo de Facebook formado por miles de jóvenes marroquíes donde se habría gestado este engaño de película. En julio se publicó un post en el que se describía una acción parecida para aprovechar que los marroquíes no necesitan visado para viajar a Turquía. En el mensaje se reclutaba a 40 voluntarios que debían reservar los billetes y se explicaba que un pasajero tendría que simular una enfermedad para aterrizar de emergencia y permitir que el resto escapase. El administrador del grupo ha vuelto a colocar el plan de huida tras el éxito de la escapada acompañado del mensaje «Brooklyn no es un grupo cualquiera, sino una leyenda». Seguimos en Europa y en Rusia el precio del gas sigue subiendo a la espera de que este país suministre lo prometido a todo el continente europeo. Han pasado 10 años desde la inauguración del gasoducto Nord Stream en Alemania. Pero el buen humor y las felicitaciones mutuas de aquel día son también cosa del pasado, debido a las actuales presiones rusas para obtener la aprobación final de la puesta en marcha del Nord Stream 2, un gasoducto paralelo que permitiría a Moscú eludir un tercer gasoducto, el que atraviesa Ucrania.
A primera hora de este lunes, el precio del gas volvía a subir al no cumplirse las promesas de Vladimir Putin de aumentar el suministro una vez volvieran a estar llenas las reservas de gas de Rusia. Gazprom ha impulsado su producción a niveles récord dentro de Rusia para llenar el almacenamiento, explica el analista Thomas O'Donnell. Primero dijeron que estaría lleno para el 1 de noviembre y después que para el 7. Tienen que exportarlo o bien se ahogarán y desperdiciarán toda esa inversión y tiempo de trabajo empleado en aumentar la producción en el país, desperdiciando así los ingresos del pueblo ruso. Y la Iglesia Católica se ha pronunciado en Francia, donde ha manifestado que indemnizará a las víctimas de abusos sexuales. Han manifestado también que no van a usar los recursos de los feligreses. La Iglesia francesa venderá propiedades para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales. Los obispos de Francia se han comprometido a completar el fondo de indemnización de las víctimas de delitos contra los niños en la Iglesia. Obtendrán liquidez mediante la cesión de bienes inmuebles de la Conferencia Episcopal de Francia y de las diócesis. Lo anunció el presidente de los obispos franceses, Éric de Moulin-Beaufort. Los obispos de Francia han decidido dotar este fondo tanto como sea necesario, desprendiéndose de los bienes inmobiliarios de la Conferencia Episcopal o de las diócesis. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Continuamos con más información y nos vamos hasta lo que ha sido el informe presidencial tras un año de gestión, donde el presidente ha resaltado la lucha contra el coronavirus, como así también la reactivación económica del país. Que quiere bienestar para todas y todos, no solo para unos cuantos, que quiere que la riqueza de nuestra patria no se concentre en pocas manos, sino que sea distribuida para que exista un bienestar colectivo, que quiera que sigamos luchando sin tregua contra la pobreza y las desigualdades, contra el racismo y toda forma de discriminación, de exclusión, de explotación. Cuando
Cuando asumimos nuestro gobierno, el Estado languidecía, nuestra economía estaba enfrentando una de las más profundas crisis de la historia. La lucha contra la pandemia era un fracaso y miles de niñas y niños, adolescentes y jóvenes se les había cercenado el derecho a la educación. Quebraron muchos emprendimientos, se cerraron miles de empresas, aumentó el desempleo, se redujeron los ingresos de las familias y se multiplicaron los pobres. Hace un año, desde esta Asamblea Legislativa Plurinacional, enviamos un mensaje de certidumbre a nuestro país, a las millones de mujeres y hombres que día a día trabajan honestamente para ganarse el pan que llevan a sus hogares. Quienes hoy siguen siendo el mejor ejemplo para aquellos pequeños grupos que continúan apostando a la desestabilización, a la confrontación y a la división entre bolivianos y bolivianas, aquellos que aún siguen sin mirar el presente con responsabilidad y compromiso, buscando imponer sus intereses mezquinos sobre los intereses colectivos. Con respecto al informe presidencial, la concejal de la ciudad del Alto, Vilma Lanoca, ha manifestado que la lucha contra el COVID-19 por parte del gobierno ha sido resaltante durante esta gestión y ha manifestado y ha llamado a las organizaciones sociales a coadyuvar en la reactivación económica del país. Plenamente, creemos que este año de gestión definitivamente es histórica porque hemos recuperado la democracia, estamos encaminando la lucha contra la pandemia con una efectiva llegada de vacunas y su distribución, alentando a la población a que se vacune, se inmunice, pero también se han hecho las cumbres económicas en todo el país con el fin de tener un plan eficiente y acorde a nuestra realidad con la reactivación económica. Lo que sí tenemos que reconocer es que no tenemos que permitir que la oposición manipule y desinforme a la población. Y para eso tenemos que informar mucho mejor. Ahora mismo, desde el Alto, vamos a ponernos la tarea de socializar el PEDES, el Plan de Desarrollo Económico y Social 21-26, pero también vamos a socializar la ley que están cuestionando ahora de la legitimación de ganancias ilícitas, la 1386. Entonces, tenemos tareas también como militantes, como autoridades, acá en la ciudad del Alto y en el resto del país. Pero en general, en líneas generales, la población, mi persona, pues realmente valora todo el trabajo que estamos haciendo de manera conjunta con el fin de cumplir la Agenda 2025. El director de Educación de la urbe alteña ha manifestado que a la fecha ya se tiene al 50% de estudiantes de nivel inicial, que ya se canceló el bono PEMADI de 200 bolivianos. El pago del bono PEMADI ya se empezó a realizar hace un par de semanas. Tenemos, y esto cabe destacar, un total de 34.552 beneficiarios, niños del nivel inicial que se benefician con estos 200 bolivianos. Tenemos como Gobierno Autónomo Municipal de El Alto una inversión de 7.093.000 bolivianos aproximadamente. Hasta la fecha debo señalar que ya se pagó al 50% de todos los niños beneficiarios. Vale decir que son 17.000 que ya cobraron estos 200 bolivianos. Se sigue cancelando en las entidades financieras autorizadas, en este caso Banco Unión. Solo tienen que presentar su carnet de identidad para cobrar los 200 bolivianos. Esta es una ayuda económica para los padres de esta familia, que es un incentivo además para la no deserción de los alumnos del nivel inicial.
Diseños y Creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con Diseños y Creaciones Nérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos a lo que ha sido las repercusiones tras el primer día del paro cívico. La alcaldesa de la ciudad del Alto ha manifestado que en esta urbe no se ha paralizado al sector de las organizaciones sociales, ya que no es etapa o época de lo que viene a ser un paro, ya que se encuentra en pleno reactivación económica de esta ciudad. Nosotros el Alto no podemos ir a un paro. Un día que no trabajan es un día que no comen. La ciudad del Alto vive del comercio informal. El 80% de la ciudad del Alto vive en comercio informal. Estamos a pocas semanas de acabar el año y lo que buscan las familias salteñas es tener estabilidad económica. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros tampoco vamos a ir y apoyar temas que están muy politizados. Lo que nosotros queremos es que se active la economía, que la familia alteña pueda tener alguito para poder compartir en fin de año y podamos salir de esta pandemia. Los gremiales del sector norte de la ciudad del Alto han pedido a las autoridades gubernamentales socializar la ley 1386. Asimismo han manifestado que ellos no serán parte de ninguna movilización, ya que esperan ser convocados por el gobierno central para coadyuvar en la socialización de la misma. Que nosotros estamos pidiendo la socialización del tema de esta ley, porque nosotros, mayor parte de la población de la ciudad, mayor parte del sector gremial, no tenemos conocimiento. Por eso nosotros hemos invitado al señor presidente, al Ministerio de Economía y a los diputados y a los senadores que nos reciba la audiencia para profundizarnos, para que nos explique esta ley, para que nosotros bajemos en un ampliado. Nosotros no podemos autonombrarnos que realmente la ley es ventaja o desventaja. Por eso ellos nos tienen que recibir a nosotros. Si en caso contrario, si no nos recibimos, vamos a tomar las decisiones más drásticas, porque lamentablemente ya la gente, ya las instituciones, las organizaciones sociales están politizando, porque nosotros no somos políticos y tampoco nosotros vamos a prestarnos como otras federaciones. Continuamos en la ciudad del Alto, donde la alcaldesa ha sido partícipe de lo que viene a ser la campaña Mi Caserita Protegida. Ahora esta campaña ha llegado hasta la feria del Puente Vela del distrito número 8. Estamos haciendo una campaña con los compañeros para poder cuidar su salud y que no falten a su fuente de empleo. Son las desinfecciones que estamos haciendo. Al rato una casera me decía, ¿cómo van a venir con el carro pulverizador? ¿Están comiendo? Hay que venir con el carro pulverizador, para eso se ha comprado. Este carro se ha comprado para que haga las desinfecciones en todos los mercados de nuestra ciudad del Alto, en las ferias y mercados. Esos carros tienen que estar aquí para cuidar su salud de ustedes. No sabemos quién está o quién no está, si hay carga viral o no hay carga viral. Y estos autos no tienen lavandina, tiene amonio cuaternario, que no es dañino a la salud.
no te va a desteñir tu ropa, no te va a intoxicar, no va a hacer nada. Solamente va a desinfectar, va a bajar las cargas virales, alguna otra enfermedad que se puede contagiar por tema del incremento de la basura. Y quiero decirles a todos ustedes, nadie les puede cobrar un peso para sus trámites en ferias y mercados. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Amigos y amigas, llegamos a la recta final de esta edición del Noticiero Neripacha. Con mi persona será reencuentro en otra ocasión. Que tengan un lindo resto de jornada. Permiso. Arce alude una y otra vez al gobierno de pacto y reivindica la reconstrucción del país. El presidente Luis Arce brindó un informe de 2 horas y 20 minutos en la Asamblea Legislativa en medio de un bochorno, amagues de enfrentamientos y silbatina. Se registran enfrentamientos en 4 ciudades en el primer día de paro indefinido. Se registró enfrentamientos entre ciudadanos a favor y en contra de la movilización. Asimismo, la policía gasificó en varios puntos de bloqueo para que se levante la medida de presión. Gobierno iniciará el pago del bono Juancito Pinto a nivel nacional desde el 11 de noviembre. El pago del bono Juancito Pinto se iniciará a partir del 11 de noviembre y se prevé que el monto de 200 bolivianos beneficie a 2,3 millones de estudiantes. Decomisan 4 camiones con productos de contrabando en frontera con Perú y La Paz. Los conductores implicados no presentaron los permisos correspondientes para la internación del producto agrícola. 3 niños mueren calcinados en un incendio en Trinidad. La vivienda que se quemó era de madera. Los vecinos escucharon una fuerte explosión y se percataron del fuego. Conjuntos inician ensayos rumbo al Carnaval de Oruro 2022. Con parlantes y al ritmo de las bandas de música, conjuntos folclóricos arrancaron oficialmente sus ensayos, a menos de un mes de vivir el primer convite programado para el 5 de diciembre. Internet
Testigo Uxana Yanaptapampi, Ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana Uxankiri Nakana Yanaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.